what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es día domingo 2 de junio, 7:35 de la mañana, hora Venezuela. Para muchos de ustedes ya sé que es hora un poquito más tarde. Felicitaciones a los seguidores del Real Madrid por su nueva Champions. Y bueno, a los seguidores del Barcelona, paciencia, paciencia. En el directo, si quiere, hablamos un poquito de fútbol. ¿Okay? Hablaremos un poquito de fútbol. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en este momento? Vamos a hacer un repaso de Bitcoin para irnos preparando para el día de hoy y para el día de mañana. ¿Ok? Entonces tenemos en este momento gráfico de 4 horas en el Bitcoin Index. Ya yo les dije a ustedes que yo iba en una estructura en long, a pesar de que Bitcoin con lo que ha hecho prácticamente después de subir los 66.000 ha hecho un movimiento lateral. 4 horas tenemos direccionalidad bajista, ADX20 positiva, eso es fuerza para abajo, Rafael. Nos vamos a cero, vamos a cero. Pues realmente sigo pensando que no. Seguimos viendo el libro de órdenes en Tensor Chart y se mantiene igual por la parte baja, entre 67 y 64. Se mantienen las órdenes en futuros bastante fuertes, bastante fuertes. Y fíjense que aquí mismo a un lado el precio baja a testear la zona de 67.400 y luego rápidamente vuelve a recuperar los 67.696. Que puede haber un mechazo hacia abajo, tomando en cuenta de que en los libros de órdenes no podemos ver órdenes de mercado porque eso es rápido, eso es ya, ¿ok? Sí, sí puede ser, pero tiene que ser muy fuerte, tiene que haber un volumen de ventas muy grande para que pueda consumir todo esto en un solo movimiento, ¿ok? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí en lo que es la parte de spot, el libro de órdenes de Binance por la parte baja, sigue igual. La siguiente zona importante está entre 66 y 65, que tendríamos el siguiente bloque de órdenes importantes de compra, y de ahí para abajo la zona de 62, 63, 62, 60. Pónganle así, 63 a 60 mil, que es el soporte que traemos desde hace ya prácticamente un mes y medio. Entonces, por la parte alta se mantiene igual que la semana pasada. La zona más fuerte la tenemos en 69, 70 y 71, 73. O sea, a partir de los 69.000, 70.000, no está fácil superar eso. Por eso que sigo pensando que voy en long hasta esa zona, hasta testear los 69, los 70. Estoy buscando los 70. Que el precio me testee los 70 y obviamente ahí tomar ganancias, ¿ok? Entonces vamos nuevamente al gráfico y vamos a colocarlo rápidamente por la parte baja. Fíjense que el siguiente soporte que nos dicen los perfiles de volumen, aquí está 65-60, está justo. Si tú colocas en 4 horas una media móvil de 200 periodos, esta verde que yo tengo aquí, esa media móvil, es la zona donde tal vez venga el mechazo. No estoy seguro que va a llegar ahí. Estoy pensando que tal vez. Por lo tanto, yo en Bitcoin sigo sin stop loss. ¿Ok? Ya la segunda entrada la sigo sin stop loss. Y Bitcoin cae, lo que hago es otra entrada, 66.500 aproximadamente. ¿Ok? Si cae. Si no, nosotros seguimos por aquí en loncito en Bitcoin y un loncito que abrimos en Ethereum también, ya se los voy a mostrar, ¿ok? Recuerda que yo opero, si estás llegando al próximo video, en la plataforma de BingX. Si te interesa, el link está en la descripción, ahí donde opero más que todo futuros, ¿ok? En BitGate también, pero sí tengo tiempito que no me meto en BitGate. En BingX es muy fácil operar en BingX, por eso me gusta BingX, ¿ok? Entonces, bueno, eso es mi expectativa para operar. ¿Hasta dónde? Bueno, ¿qué me está diciendo los perfiles de volumen? Aquí. 69, 70 es la zona
a tomar ganancia. ¿Ok? Este sería el trade que nosotros estaríamos buscando. ¿Sí? Buscando. Obviamente hay un perfil de volumen que se creó en los 67.000, que es el movimiento que estamos viendo en este momento. Hay que superar esa parte, pero por ahora es la perspectiva que tenemos. Ya después que llegue a los 70, revisaremos el precio en ese momento, cómo nos vamos a ir y cómo lo vamos a operar. ¿Okay? ¿Hay algunas altcoins que pueden tomar ese rebote? Sí, pero recuerda que si Bitcoin nos cae de 67 a 66.000, las altcoins van a sufrir. Pero si tienes alguna altcoin que esté totalmente extendida, la idea es pensar en un shortcito más, ¿okay? Más que en un long. Yo estoy metido en Ethereum, ¿okay? Ya Ethereum me sacó el stop y me volví a meter. ¿Por qué? Estaba buscando el rebote, este rebote que está aquí, de 4 horas que dejamos ayer. Dejamos ese rebote, me subió, me fue bien, ese trade me sacó el precio de entrada. En este momento yo estoy buscando un movimiento en 30 minutos, no en 30 minutos. Lo que yo tengo aquí, en el momento de grabar, no te estoy recomendando que entres en Ethereum, ciertamente, porque es que ya yo voy dentro. Y estoy tratando de ubicar este trade que tengo aquí, un trade pequeño. Tal vez me vuelva a testear la zona de los 3.835, 3.840. Eso es lo que yo estoy operando. Pero si nos vamos a 4 horas, nosotros ahí no tenemos entrada. En 4 horas, más bien nos prepararíamos para un posible short. En 4 horas, esto está, tenemos un hombro, cabeza, hombro. ¿Okay? ¿Se acuerdan que el que estábamos esperando que se iba a formar? Bueno, yo estoy en 30 minutos mientras hago el video, voy a hacer, repito, ¿no? Te mostré Ethereum porque la que estaba ahí, me iban a preguntar, estoy buscando ese movimiento cortico tipo scalp. Pero esto claramente lo que tenemos aquí es un hombro, cabeza, hombro, y tenemos una divergencia bajista en el split moment y tenemos una divergencia bajista en el RSI. En Ethereum debería ser un movimiento hacia abajo. Que nos podemos equivocar porque Ethereum está de moda. Sí, puede ser que el precio reviente al alza, por lo tanto usted tiene que usar un stop loss y va a agarrar ese short. ¿Okay? Ahora, viendo en temporalidades más pequeñas, la entrada en short no está ahí en 3.785, sino digamos por los 3.800 aproximadamente. Bueno, stop loss, bueno, técnicamente debería ir por arriba de la cabeza anterior. ¿Okay? Si usted va a 3x, 4x, ese stop loss no debería ser problema para usted. O sea, un stop loss por arriba de los 3.900. Si usted se va a apalancar a 20x, 30x, 50x, entonces su stop loss va justo el máximo anterior. Sería entrar por los 3.800 y un stop loss por 3.840 aproximadamente, buscando la ruptura de esa situación de hombro, cabeza, hombro. ¿Eso es una garantía de que se va a dar? No. Recuerden que en el trade no existe garantía, simplemente es el patrón que se está observando. Por eso tienes que tomar en cuenta tu gestión de capital, tu gestión de posición. Ahora, ¿qué sí te puedo decir? Si este short de Ethereum se da, funciona, sale esa velita en la ruptura del cuello, eso rápidamente, lo más probable es que rápidamente vuelva a subir. Entonces, si te vas a meter en short, es porque vas a dejar un take profit puesto o vas a estar pendiente. ¿Por qué? Eso fue lo que pasó aquí atrás. ¿Okay? Aquí atrás el precio cayó rápidamente a los 3.500 y mira, tú de mí. Entonces, aquí muy probablemente salga una mecha fuerte hacia abajo. Si Bitcoin hace un retroceso, Ethereum lo va a seguir, pero la recuperación
va a ser rápida. Entonces, si te vas a meter en ese short, tienes que estar pendiente de tu operativa entre hoy y mañana. Recuerden que la volatilidad va a entrar prácticamente hoy en la noche y mañana. Y si no, simplemente ten paciencia, espera a que nos dé una entrada en long un poquito más clara. Bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés. Hoy, si Dios quiere, en la noche tendremos directico de pre-market para lo que nos podemos esperar esta semana y a ver cómo van este par de posiciones. Cuídense mucho, no olviden suscribirse. Hey, les subí video nuevo en el canal secundario sobre cómo usar las plantillas indicadores. Vayan a chequearlo y nos vemos en el siguiente video. Chao.